Una vez más, bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. Vamos a hacer ejercicios de la sesión 5.2 de la integral definida del libro de Jen Stewart, Cálculo de una variable séptima edición, trascendentes tempranas. El ejercicio que explicaré a continuación es el número 2 de la sesión 5.2, página 382. El problema es el siguiente. Si f de x es igual a x al cuadrado menos 2x, 0 menor o igual que x menor o igual que 3, evalúe la suma de Riemann con n igual a 6, tomando los puntos extremos de la derecha como los puntos muestra. ¿Qué representa la suma de Riemann? Ilustre su respuesta con un diagrama. Dado que a vale 0, recordemos que el intervalo va de 0 a 3, a es 0, el menor valor, y b vale 3, y n es el número de subintervalos. Aquí se ve que son 6, n vale 6. El ancho es con la fórmula delta x es igual a b menos a sobre n, reemplazando a es 0, b vale 3, 3 menos 0 sobre 6, eso es igual a 3 sextos, que equivale a 0.5. Delta x vale 0.5. La suma de Riemann para puntos extremos de la derecha es R significa extremos a la derecha y la n como su índice es el número de sus intervalos. Entonces decimos que desde igual a 1 hasta n de f de x sub i por delta x, donde f de x sub i es la función, es esta función que me da aquí el ejercicio. Delta x ya lo conocemos, que es 0.5. Entonces, decimos que R6 es igual a la sumatoria de igual a 1 hasta 6 de la función por delta x. Y como delta x es una constante, lo podemos sacar de la sumatoria y nos queda delta x es igual, la sumatoria, o sea, R6 es igual a delta x por la sumatoria de igual a 1 hasta 6 de f de x sub i. Hallemos entonces los valores de f de x sub i para igual a 1 hasta 6 de la siguiente forma. Hacemos una tabla de 1, 2 y 3 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 filas. La primera fila es el título de cada columna, que sería y, x, y la función, que sería f de x y es igual a x sub i al cuadrado menos 2x sub i, que la tomé de esta expresión. Y va desde 1 hasta 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. X sub i, ¿cómo se calcula? Entonces, decimos que los puntos extremos de la derecha son x sub i es igual a x sub i menos 1 más delta x, donde x sub 0 siempre va a ser el valor de a. A vale 0. X sub 1 sería entonces el valor anterior, o sea 0, más delta x, que es 0.5. Y eso me daría entonces 0.5, que se coloca justamente en esta celda, 0.5. X1, ¿cómo se calcula? X sub 2. X sub 2 es igual al valor anterior 0.5 más delta x, que es 0.5, igual a 1. Aquí se coloca el 1. X sub 3 es igual al valor anterior, que es 1, más 0.5, que es igual a 1.5. Eso sería entonces el valor de x sub 3, que iría justamente en esta casilla. Aquí iría entonces 1.5. X4 sería 1.5 más 0.5, igual a 2. Este 1.5 se toma siempre el valor anterior. Igual a 2, ese 2 iría justamente en esta casilla. Siguiente valor, x sub 5 sería 2 más 0.5 igual a 2.5. 2.5 para x5.
Para x6 sería el valor anterior, 2.5 más 0.5 igual a 3, 3. Así se halla el valor de x sub y. Ahora hallemos la función para los valores de x sub y. Entonces, para 0.5, reemplazando aquí la función, 0.5 al cuadrado menos 2 por 0.5 nos daría menos 0.75. Siguiente valor, para 1, 1 al cuadrado menos 2 por 1 daría entonces menos 1. Para 1.5, 1.5 al cuadrado menos 2 por 1.5 sería entonces menos 0.75. Para 2, 2 al cuadrado menos 2 por 2 es 0. 2.5 al cuadrado menos 2 por 0 por 2.5 daría entonces 1.25. Cuando x sub y vale 3, 3 al cuadrado menos 2 por 3 daría entonces 3. Esta es la forma de hallar los valores de f de x sub y para diferentes formas de x sub y. Ahora vamos a hacer este cálculo nuevamente usando la calculadora. Para ello debemos tener una calculadora que tenga la opción de configurar una función con tabla. Entonces me voy a la calculadora que tenga esa opción. Esta es la calculadora Casio FX991E Plus y vamos a configurar la tabla. Entonces para ello nos vamos por la opción Mode, digitamos Mode, enseguida me voy por la opción 7 que es tabla, digito el 7 y se despliega la tabla 7. Entonces fx que es igual a la función que sería x sub y, la x siempre la variable está en rojo, por consiguiente tengo que primero oprimir la tecla alfa. Entonces alfa, la tecla donde está la x, elevado al cuadrado, menos 2 y nuevamente alfa y la tecla donde está la x y el igual. Estar, partimos de qué valor? Del valor de 1, de 0.5. Recordemos que 0.5 se obtiene de sumar 0 más 0.5, o sea, corresponde a x1. Entonces ese x1, recordemos que es sumar 0 más 0.5, que es 0.5. Entonces siempre va a ser 0 más delta x. De ahí partimos. Ese sería el valor de el punto de partida, que sería 0.5. 0.5 y el igual. Final, hasta dónde se llega la tabla. Entonces partimos del valor de. El final es a partir del valor b. b es igual a 3. Entonces digitamos el 3 igual. Cada cuánto se debe tabular. Ese valor son los pasos, que sería el valor de delta x, que sería 0.5. El valor de delta x es 0.5, 0.5 lo digitamos y el igual. Y aquí se escribe la tabla. Aquí vamos a comprobar nuestra tabla con lo que hizo la calculadora. Entonces para 0.5 corresponde eso es menos 0.75 para 1 menos 1. Para 1.5 menos 0.75, para 2 corresponde a 0, para 2.5 1.25 y para 3 corresponde a 3. Así es que se trabaja con la calculadora. Ahora vamos a hacer la suma de la sumatoria de igual a 1 hasta 6 de f de x sub y. Entonces para ello sumamos estos valores, los sumamos y nos da exactamente 1.75. Entonces reemplazo la fórmula
decimos que R6 es igual a delta X que multiplica a la sumatoria de igual a 1 hasta 6 de fx sub i. Entonces, ¿qué es delta X? 0.5 por la sumatoria de igual a 1 hasta 6 de fx sub i corresponde a 1.75 y esto nos da un valor de este producto de 0.875. Esa es la respuesta a la suma con 6 subintervalos de la función entre 0 y 3. Ahora dice el ejercicio, ¿qué representa la suma de Riemann? Ilustre su respuesta con un diagrama. Vamos a graficar la función y los rectángulos que se generan cuando hacemos sumatorias desde igual a 1 hasta 6 con 6 subintervalos. Entonces, para graficar fácilmente esta función, me voy a GeoGebra. Ya aquí en GeoGebra, entonces vamos por la opción de GeoGebra clásico. Aquí se pega la herramienta, en este panel colocamos, o en esta zona, la función. Y es igual a x al cuadrado, me apoyo en el teclado, que es mucho más fácil, en el teclado x elevado al cuadrado menos 2 que multiplica a x, 2x, y aceptar. Y aquí se genera la gráfica de la función. Noten que aquí siempre GeoGebra denota esto como f, la función f, y aquí la colocan. Esta la podemos ubicar o la podemos eliminar. Aquí tan pronto aparezca la manito, clic derecho en el mouse, y en propiedades le decimos que la etiqueta no sea visible y desaparece la f. Ahora hallemos los rectángulos. Entonces para ello me voy por suma rectángulos, suma rectángulos. Aquí coloco la función, que la función f, que por defecto la coloca GeoGebra f. Extremo inferior corresponde a a, que es 0. Extremo superior corresponde al b, que es 3. Número de rectángulos, la n, que es 6. Y la posición, como es extremos a la derecha, es la posición número 1. Y aceptar. Y aquí aparece entonces nuestra respuesta. El área es 0.88, se lo podemos aquí configurar. Le decimos aquí a GeoGebra y que esto sea un poco más grande. Entonces le decimos aquí en propiedades, nuevamente en propiedades, aquí en propiedades, nuevamente en propiedades, que el redondeo sea, por ejemplo, con 3 cifras decimales. Aquí aparece ya el valor exacto. Y que el tamaño sea un poco más grande, que sea, por ejemplo, 18. Y aceptar. Bien, y acá le decimos acá en propiedades que el área, que es A mayúscula, cambio la A por esta A por A mayúscula, y se puede colocar en cualquier parte. Vamos a ubicar también que la división sea de 0.5 en 0.5. Entonces para ello aquí me voy nuevamente en propiedades, y en básico eje X, que las graduaciones, que la distancia aquí está de 1 en 1, entonces que sea de 0.5, 0.5. Y aceptar. Igual con el eje Y. Igual con el eje Y. Distancias que sea 0.5. Aquí no me tomó el eje X. Nuevamente aquí vamos a qué pasó con el eje X. No quiso retomarla. Eje X. Ahí está. Distancia 0.5. Perfecto.
ampliémosla, ahí se ve mejor. Hay que ampliar la gráfica para que sea mucho mejor. Esa es la gráfica. Esta es. Y aquí se ve el área. El área es esta. Aquí está la gráfica de la función y los rectángulos. Eje X, eje Y. Esta es la función fx igual a x al cuadrado menos 2x. La suma de Riemann representa la suma de las áreas de rectángulos arriba del eje X menos la suma de las áreas de los tres rectángulos bajo el eje X. Esto es el área neta de los rectángulos con respecto al eje X. Es decir, aquí tengo el área 1 correspondiente a este rectángulo, área 2, área 3, área 4 y área 5. Entonces decimos que R6 aquí es igual esta área A1, que sería justamente A1 más A2 menos la suma de estas tres áreas, A3 más A4 más A5. Entonces reemplazando, ¿qué es A1? La base, ¿cuánto es que mide la base? 0.5, que es delta X. Por altura, para 2.5 corresponde 1.25, entonces sería 0.5 por 1.25, más el área 2, la base es 0.5 por la altura del rectángulo que corresponde a 3, 0.5 por 3, menos, abro paréntesis, el área 3, 0.5 que sería la base del rectángulo por la altura que corresponde justamente a 0.5 que es 0.75 más 0.5 que sería nuevamente la base del rectángulo del área 4 por la altura que equivale a 1 más 0.5 por 0.75 que corresponde a 1.5. 1.5 corresponde a 0.75. Y haciendo los cálculos sería entonces 2.125 menos 1.25, eso es igual a 0.875, que es igual al área que aquí se calculó, igual la que genera el GeoGebra. Note lo siguiente, que siempre los rectángulos que se dibujan, los extremos siempre son a la derecha. Noten que la curva coincide con los extremos a la derecha de cada rectángulo. Cualquier inquietud que tengan de este video, escriban al correo antoniopinto2709@gmail.com o dejar sus inquietudes en la descripción de este video. No olvidar dar visto bueno y suscribirse a mi canal.